¿Qué tal, chicos? Buenos días. Vamos a iniciar ahora con el bloque del enfoque etiológico y diagnóstico de las cardiopatías congénitas en general, ¿ya? Bien, para empezar con el enfoque etiológico, acá lo que quiero que consolides, ya, que priorices, es reconocer las causas más características, más preguntadas para cada cardiopatía congénita. Causas de tipo ambiental o sindrómica, ¿ya? Ahí yo te he puesto en cuadro y te he resaltado amarillo las que han sido preguntas de examen y las más importantes, ¿ya? Bien, entonces, doctores, cuando hablamos de factores de riesgo asociados a cardiopatías congénitas, estos los podemos dividir en las causas de tipo sindrómica, ya hablamos más que todo de las aneuploidías, ¿ya? Y también tenemos las causas externas, factores extrínsecos. Ahí tenemos causas ambientales, infecciones, por ejemplo, sustancias, drogas o incluso disturbios metabólicos. Por ejemplo, ahí tenemos a la diabetes mellitus gestacional. La diabetes gestacional es un importante factor de riesgo para algunas cardiopatías que te voy a mencionar, ¿ya? Bien, entonces hablemos de la comunicación intraauricular. Para esta cardiopatía congénita, debo de hacer una aclaración respecto al síndrome de Down, ¿ya? Entonces, la comunicación intraauricular, una de sus causas sindrómicas es el síndrome de Down, pero no es su causa más frecuente. Y acá nacen también algunos conceptos que pueden confundirte. Por ejemplo, si te preguntan cuál es la cardiopatía congénita que más se ve en el síndrome de Down, la que más se ve es la comunicación interventricular. ¿De acuerdo? Eso recuerden, la cardiopatía congénita que más se observa en síndrome de Down es la interventricular. Ahora, donde viene la discusión es porque algunas literaturas te dicen que no es la interventricular, sino es el canal atrioventricular común, ¿ya? A ciencia cierta esto no se ha demostrado. Lo que sí está bajo buena evidencia es que es la comunicación interventricular, pero sí es importante recordar que el canal atrioventricular común tiene como principal causa al síndrome de Down, que es diferente, ¿ya? Por eso se dice que una cardiopatía congénita que es la más característica, ¿ya? Y ahí es donde la literatura te puede por ahí un poco cruzar, porque dice cardiopatía congénita más característica del síndrome de Down, y sí, es el canal atrioventricular común. ¿Por qué? Porque el canal atrioventricular común, el 90% de sus causas, ya el 90% de sus causas es síndrome de Down, ¿ya? Que eso es diferente. A ver, si te preguntaran cuál es la cardiopatía que más se observa en síndrome de Down, ese sí es SIB, ¿ya? Entonces recuerden eso. Ahora la otra que le sigue a estas dos es la comunicación intraauricular. Pero ¿cuál de todas? Vamos a ver que hay diferentes tipos. Es el CIA de tipo ostium primum, ¿sí? Entonces recuerden esta pequeña acotación. Ya no toda la CIA, sino la CIA de tipo ostium primum, que es la más posterior y la más caudal de los defectos del tabique interatrial, ¿ya? Otra causa también que se describe, pero no es tan frecuente, es el síndrome de Noonan. La cardiopatía más característica para síndrome de Noonan es la estenosis pulmonar congénita. Eso ya lo hemos comentado, ¿ya? Pero mira, también puede cursar con CIA, ¿de acuerdo? Ahora, cuando hablamos de sustancias, de factores extrínsecos, ahí tenemos el consumo de ácido valproico en pacientes con epilepsia. Específicamente hablamos de las mujeres gestantes con epilepsia. Por eso el ácido valproico en su presentación de valproato sódico está contraindicada. Ya este fármaco está contraindicado en la gestación, debido a que se asocia a cardiopatías congénitas. Ya también el consumo de alcohol durante la gestación. El alcohol, por si acaso, tiene diferentes perjuicios sobre la gestación. Lo van a ver en obstetricia. Uno de esos, doctores, es que aumenta el riesgo para no una, sino varias cardiopatías congénitas. También de la misma manera actúa la trimetadiona, aumenta el riesgo para diferentes cardiopatías congénitas que ya las vamos a ir comentando. Respecto al conducto arterioso persistente, su principal factor de riesgo no es una causa sindrómica ni una sustancia, ¿ya? Su principal factor de riesgo es que estos pacientes son en su mayoría prematuros. La prematuridad es el factor más característico del ductus arterioso persistente. Es una cardiopatía de los prematuros. Entonces, si te dicen que tienes a un paciente, ya un recién nacido, con menos de 37 semanas, así se define prematuro, ha nacido con menos de 37 semanas de gestación, ya tiene factor de riesgo para tener un ductus arterioso persistente, ¿ya? Bien, otras causas sindrómicas que se observan en el ductus es el síndrome de Down, ¿ya? Entonces, mira, síndrome de Down vamos a ver en bastantes cardiopatías. Por eso también hay literatura que te dice que la causa sindrómica más frecuente de cardiopatía congénita es síndrome de Down, y eso es cierto, ¿ya? Bien, ahora, respecto a los factores extrínsecos, ¿ya? Acá no tenemos a una droga, a un disturbio metabólico como la causa más frecuente, sino a una infección, una infección del complejo TORCH, ¿ya? ¿Qué tipo de TORCH? La rubiola congénita, ¿ya? Entonces el TORCH es un complejo de infecciones congénitas de tipo transplacentarias, doctores,
que condicionan un síndrome bien característico. Hay un montón de malformaciones, unas de ellas son las cardíacas, ya, pero no son las únicas. Y la rubiola congénita tiene como principal cardiopatía congénita al ductus arterioso persistente. ¿Ya? Entonces, paciente con infección TORCH, se le hace su prueba, se le demuestra rubiola congénita. ¿Cuál sería la cardiopatía más probable? Un ductus arterioso persistente. ¿Sí? Bien. La comunicación interventricular, la más frecuente de todas, ¿ya? Tiene como causas sindrómicas 3 trisomías, 13, 18, 21. ¿Cuál es la más frecuente? La 21. El síndrome de Down tiene como cardiopatía más frecuente al 6B. Al 6B. Ahora, cuando hablamos de drogas, ahí hablamos del ácido valproico como drogas más frecuentes, el consumo de alcohol durante la gestación también, ¿ya? Entonces, eso es importante. Mujer alcohólica o mujer con antecedente de epilepsia no solo tiene riesgo para un 6A, también tiene riesgo para un 6B. Y sobre todo también en la diabetes mellitus pregestacional y gestacional, ¿ya? Entonces, la mamá con diabetes tiene un riesgo elevado de hacer 6B. De hecho, esto ha sido pregunta de obstetricia, doctores. ¿Cuál es la cardiopatía congénita más frecuente en un producto de mamá con diabetes mellitus gestacional? Y ahí es el 6B, ¿sí? Bien, ahora hablando de la vasculopatía de tipo coartación aórtica, te dije que de entre sus causas sindrómicas, la que no puedes olvidarte es la paciente con monosomía X. Estoy hablando del síndrome de Turner, ¿ya? Síndrome de Turner. Pero también se ve en el síndrome de Patau o en la trisomía 18. También se observa la coartación aórtica. Pero esto sí es muy frecuente, ¿ya? Coartación aórtica, síndrome de Turner, ¿sí? Asociada, imagínate, presenta un caso con el fenotipo de monosomía X. ¿Qué cardiopatía sospecharías? Síndrome de Turner, ¿ya? Drogas, también el ácido valproico puede condicionar entonces la formación de coartación aórtica. Y del truncus arterioso es una cardiopatía que no la vas a abordar como una cardiopatía propia, si no vas a verle todos sus aspectos. En este bloque vamos a tocar lo necesario, para que lleves al examen. Del truncus arterioso, en el enfoque etiológico, recuerda esto. El truncus arterioso, ¿ya?, tiene como principal causa una causa sindrómica. Y este es el síndrome de DiGeorge, la aplasia tímica. Eso lo viste en Inmuno, ¿no? El síndrome de DiGeorge, ¿ya? Entonces, paciente con aplasia tímica, y a veces está asociado también a miastenia gravis, y se le sospecha de una cardiopatía. ¿Cuál sería la más probable? Truncus arterioso. Pero también ten en consideración que el síndrome de DiGeorge también es una causa para la tetralogía de Fallot, ¿ya? Y la tetralogía de Fallot también tiene causas extrínsecas, drogas como la trimetadiona durante la gestación, consumo de trimetadiona durante la gestación, ¿ya? De la transposición de grandes vasos, asócialo también siempre con diabetes gestacional. Está ahí nomás, ocupando el top de las cardiopatías congénitas más frecuentes en el hijo de una mamá diabética, ¿ya? Bien, y esto ha sido, doctores, pregunta internado y preguntan la anomalía de Einstein. Entonces, es una consecuencia cuando la mamá consume en el embarazo, ¿qué? Litio. ¿Y el litio cuándo se da? Se da en pacientes psicóticos. Entonces, si tienes el antecedente de una madre que es una paciente psiquiátrica, ya está consumiendo litio en el embarazo, ¿cuál es la cardiopatía más probable? Anomalía de Einstein. Pregunta de examen, ¿ya? Finalmente tenemos la atresia tricuspidia, que tiene como causas sindrómicas a la trisomía 21 y como causas extrínsecas la diabetes mellitus gestacional, la trimetadiona, consumo de alcohol, anfetaminas o infecciones virales. Ahí puede entrar entonces el grupo TORCH, ¿ya? Bien, entonces, doctores, con esto reconocemos algo. Las causas ambientales más frecuentes para cardiopatías congénitas son valproato, trimetadiona, infecciones virales, ¿ya? Infecciones virales, diabetes. Mira, esas son las 4 causas que más hemos visto en diferentes cardiopatías congénitas. Te puede ser pregunta de examen, ¿no? Y de las sindrómicas, el amo y señor más frecuente es el síndrome de Down, trisomía 21, ¿ya? Y tener en consideración que le siguen las otras aneuploidías que son la 13, 18 y el síndrome de Turner, ¿ya? Ahora, hablando ya del diagnóstico por imagen. Cuando hablamos del diagnóstico por imagen, lo vamos a dividir en pruebas no invasivas e invasivas. La invasiva y la prueba gold estándar para cualquier cardiopatía congénita es la ecocardiografía, ¿sí? La invasiva tenemos el cateterismo cardíaco, o también conocido como la prueba hemodinámica, ¿ya? Prueba de función hemodinámica. Entonces, ¿qué debemos de llevarnos de esta? Las ventajas de cada una.
El ecocardio es el gol estándar porque mira, podemos calcular volúmenes ventriculares, podemos medir el diámetro cardíaco, podemos reconocer valvulopatías, podemos identificar por medición gradientes de presión, ¿ya? También podemos determinar la presión de la arteria pulmonar de manera calculada y también podemos estimar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Entonces todas esas son sus bondades de la ecocardio que la hacen el medio gol estándar, hablando de diagnóstico por imagen, ¿ya? El cateterismo no lo usamos de manera rutinaria, no es una indicación que se use bastante. De hecho, del 5 a 10% de pacientes con cardiopatía congénitas, ese 5 a 10% de todo el 100% puede requerir cateterismo cardíaco, ¿ya? Y mira, te digo, puede requerir, no que se someta a la intervención. ¿Por qué? Porque el cateterismo cardíaco, ya, primero debe recordar que se indica en mayores de 18 años. Ya por eso nosotros no lo vemos en pediatría. Ahorita que estamos en pediatría no vemos eso. Y no se debe también indicar en mayores de 70 años, porque acá el riesgo es mayor que el beneficio. Ya acá, por ejemplo, solo porque quiero determinar el cociente de la perfusión pulmonar sobre la perfusión sistémica, no voy a someterlo a una prueba a un paciente en el cual si se complica se muere, ¿no? Entonces no tiene propósito. Entonces mira cuáles son los puntos de corte en los cuales sí se puede indicar. Ya mayores de 18 años y menores de 70. Ahora, ¿cuándo? Si yo encuentro un valor de presión arterial pulmonar sistólica calculada que es superior a 40 milímetros de mercurio. Eso sí es indicativo. ¿Para qué? Porque ahí yo digo, tengo que estimar la resistencia vascular pulmonar. Ya la resistencia vascular pulmonar. Ahí. Entonces, cuando yo la calculo, esto es una de las indicaciones para cateterismo. Otra indicación es valorar este cociente. Es el cociente perfusión pulmonar, perfusión sistémica. Acá corrigen, es ese. ¿Cuál es el punto de corte que yo tengo que tener? 1.5. Si es mayor de 1.5, eso es una indicación relativa para manejo quirúrgico, por ejemplo, ¿ya? Si es menor de 1.5, te dice que el defecto no es grande, defecto pequeño. Mayor de 1.5, defecto grande, ¿sí? Bien, entonces ahí esas son las principales, doctores, utilidades del cateterismo cardíaco. Una prueba invasiva, no se utiliza en rutina, ¿ya? Y cuando hablamos del diagnóstico ya radiológico, la placa radiográfica tiene utilidad, tiene valor diagnóstico. Si bien no es el gol estándar, en ella encontramos un amplio cortejo de signos bien característicos que si tú los observas ya puedes intuir un diagnóstico, ¿ya? ¿Cuáles son esos patrones que vamos a estudiar? Lo vamos a dividir en dos: patrones cardíacos, ¿ya? Y patrones vasculares de la trama vascular pulmonar, ¿ya? Bien, entonces dentro de los patrones vasculares yo quiero que recuerdes solo dos, porque hay más por si acaso. Está el patrón variante, está el patrón de hipertensión arterial pulmonar, pero eso ya es complicación, lo vamos a ver en complicaciones. Pero los dos más significativos es la plétora pulmonar y la oligoemia. Plétora, mucha sangre. Eso es plétora, mucha sangre congestionada, ¿no? Entonces el patrón de plétora pulmonar significa que hay una dilatación, una congestión de los vasos pulmonares que se observa de manera más evidente en el ilio, ¿ya? Y el otro es todo lo contrario, la oligoemia. Oligo, poco, emia, sangre, poca sangre en los vasos pulmonares. Es porque hay una reducción del calibre vascular bilateral, ya, debido a que hay un menor flujo. Entonces con eso puedes deducir algo. La plétora se observa en cardiopatías congénitas con hiperflujo pulmonar. Ya lo hemos visto en el primer segmento. Y la oligoemia con hipoflujo pulmonar, con bajo flujo, ¿ya? No normal, sino bajo flujo. Acá vamos a ver dos entidades, ¿ya? Bien, entonces, signos que las permiten definir a cada una. La plétora, como hay mucha sangre, se dilatan los vasos pulmonares de manera bilateral y simétrica, ¿ya? Bilateral y simétrica. Bilateral, ambos lados. Simétrica con una morfología y extensión similar, ¿ya? Un signo muy característico es que el diámetro arterial supera el bronquial, cuando lo normal es al revés. Los bronquios tienen un calibre un poco mayor que los vasos pulmonares, ya específicamente mayor que las arterias. Acá lo que observamos, como hay hiperflujo pulmonar, llega más sangre a la arteria pulmonar, la arteria aumenta su calibre y supera el de los bronquios, ¿ya? La afectación, ¿cómo es? La afectación más característica, el infiltrado se ve a nivel periliar, afectación central, pero la periférica te sirve bastante. ¿Por qué? Porque normalmente en una placa normal la trama vascular no alcanza el sector periliar. Recuerda que cuando estudiaste radio habían sectores: sector central, centro vascular, sector iliar, luego está el periliar, ¿ya? Y el pariliar, que es el subpleural. Entonces, si tú observas trama vascular en la región periférica, subpleural, pariliar, eso te dice que hay congestión, hay redistribución de la trama y puede ser una plétora, ¿ya? Ahora, esa redistribución no solo se ve en la plétora, también se ve en el patrón de hipertensión arterial pulmonar, por si acaso, ¿ya? La cardiomegalia es frecuente, obviamente, como hay hiperflujo pulmonar, hace clínica insuficiencia cardíaca y podemos ver cardiomegalia si el paciente ya tiene establecido un buen tiempo esta cardiopatía, ¿ya? Ahora, un momento, ¿qué pasó?
se movió, perdón. Ahora, cuando hablamos de oligoemia pulmonar, recuerda que es todo lo contrario. Mientras que en la plétora pulmonar hay dilatación, ¿ya?, del calibre de los vasos, acá es lo contrario porque llega menos sangre. Reducción del calibre vascular, bilateral y simétrico, ¿ya? La afectación también es central y periférica. ¿Cómo lo noto? Porque yo observo que hay una hiperclaridad de la región central porque hay menos trama, ¿ya? Entonces se puede ver con mayor facilidad, doctores, los arcos costales, perdón, ¿ya? Entonces, eso es un signo de oligoemia pulmonar. La afectación es central y también puede ser periférica, ¿sí? Hay un oscurecimiento de los campos pulmonares por una mayor radiolucidez, ¿ya? Bien, entonces pulmones hiperclaros a predominio central, oligoemia. Pulmones hay un infiltrado, congestión de la trama vascular central y se observan vasos en la región periliar, plétora. Ahora, lo que te han preguntado es qué cardiopatías cursan con plétora y qué cardiopatías cursan con oligoemia. Con plétora las que tengan hiperflujo. Te comenté que habían algunas acianóticas como la CIB, la CIA, ya, el ducto arterioso persistente, y también dentro de otro grupo ya es la transposición de los grandes vasos. Recuerda, la transposición de los grandes vasos no era una acianótica, sino es una cianótica. Recuerda la 5T, ya por eso te digo dentro de otro grupo. Ahora, la oligoemia solo se ve en dos cardiopatías. Lo observo en la tetralogía de Fallot, aquí es lo más frecuente, la tetralogía de Fallot, ya, y se puede observar en la estenosis pulmonar. Como se pinza la arteria pulmonar, entonces le llega menos sangre, ¿ya? Y la tetralogía de Fallot cursa con estenosis pulmonar, también llega menos sangre y vemos el patrón de oligoemia pulmonar o de hipovascularización pulmonar, ¿ya? Bien, esos son patrones vasculares que me importaban. Hay otros que puedes revisar, esto lo he sacado de la revista española de cardiología, donde te mencionan 5 patrones vasculares importantes. Los más prevalentes son estos, plétora pulmonar y oligoemia, ¿ya? Ahora vamos a hablar de los patrones radiográficos. Más que todo signos, ¿ya? Hay signos con los cuales tú dices, ya, es esto, ¿sí? Entonces, lo que me interesa es que tú recuerdes el signo y la cardiopatía, ¿ya? No te compliques acá. Signo y cardiopatía. Para ello vamos a ampliar la imagen. Ya está. Así. Bien, ahora sí. Empecemos. El signo del zapato sueco o signo del corazón en bota. Esto es característico, doctores, de la tetralogía de Fallot, ¿ya? Zapato sueco, acá no usamos ese término, la verdad, usamos más el signo de corazón en bota, ¿ya? Corazón en bota. Lo vamos a ver también cuando abordemos tetralogía. Signos de coartación aórtica. Hay 4, pero me importan más 3, ¿ya? Aquí tenemos 1, ¿ya? El signo del 3 o 3 invertido. Como se da un estrechamiento de la aorta, entonces este estrechamiento se observa y vemos que se dibuja el número 3. Puede ser así como puede ser invertido. Acá tenemos el 3 clásico. Entonces el signo del 3 vascular es característico de coartación aórtica. Te viene un paciente que en su placa de tórax observa signo del 3 o de Roeffler. Este es más, ya, este no olvides, signo de Roeffler. ¿Qué es el signo de Roeffler? Mira, donde están las flechitas. ¿Qué observo? Hay unas muescas en los arcos costales. Estas muescas, doctores, son definidas como el signo de Roeffler. Muescas, ya, signo de Roeffler, coartación aórtica. Pregunta de examen, ¿ya? Signo del corazón en caja, es debido al crecimiento exagerado de la cámara derecha del corazón. Mira, aparece esta cardiomegalia masiva, hace parecer que no es un corazón, sino han colocado una cajita, ¿ya? Entonces, ¿eso dónde lo observamos? Lo observamos en la anomalía de Einstein, ¿ya? Entonces, casito robot que ha venido en mi simulacro, recuerdo. Entonces, tengo un paciente con cardiomegalia que en la radiografía se observa signo del corazón en caja, es hijo de una mamá psicótica en tratamiento con litio, ¿ya? Ya. Eso te hace sospechar de anomalía de Einstein, ¿sí? Son casos puntuales. Bien, el signo de la cimitarra es infrecuente, la verdad, ¿ya? Pero es característico de ¿qué trastorno? Del drenaje venoso pulmonar anómalo, pero el parcial, ¿ya? El total sí ha venido, sí han tomado en NAN, ¿ya? El total, este es el más conocido, de hecho, de los signos radiológicos. El drenaje venoso anómalo pulmonar total, ya, hace el signo del muñeco de nieve, ¿ok? Entonces me recuerda el signo del muñeco de nieve. El signo del muñeco de nieve, entonces, pregunta de examen, se observa en drenaje venoso anómalo total pulmonar, ¿ya? Bien. Y el último, que es el signo de el huevo sobre la cuerda o el corazón en huevo. Esto es característico de la transposición de grandes vasos, ¿sí? Un pequeño comentario que también te lo haré cuando ya abordemos a esta. Que yo he visto un paciente con este hallazgo. Paciente pediátrico, creo que era de Chocope llegaba. Y característicamente tenía esta gran cardiomegalia, tenía la forma de un huevo, ¿ok? Y luego se lo iban a llevar al Lima, ¿sí? Entonces, mira, ahí tenemos los signos radiológicos más frecuentes.
Bien.